Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jean Javier García y hoy hablaré sobre las proyecciones de los senos paranasales. El video lo hice estilo simulación a sala de rayos X, así que saludo al paciente especificándole que haré radiografía de sus senos paranasales de tres formas. Así que posiciona al paciente en bípede de extensión sobre el buque mural, ubicando su mandíbula sobre el buque, para hacerle la proyección de Waters. Para ello utilizo un chasis de 24 por 30 centímetros, ubicando el rayo central a nivel de la protuberancia externa occipital, para así realizar una buena radiografía radiopaco, y aquí debemos observar el reborde de los peñascos por debajo de los pisos orbitarios. Luego paso a tomar la radiografía en proyección Cadwell. Así que posiciono al paciente en bipedestación contra el buque mural y ubicando la nariz y frente en el buque, con las manos a los lados. Para ello también utilizo un chasis de 24 por 30 centímetros, ubicando el rayo central por encima de la protuberancia externa del occipital. Y aquí observamos la distancia entre los rebordes laterales orbitarios. Y ya para terminar, paso a tomarle la radiografía en proyección lateral de Kabum. Así que posiciona al paciente en bipedestación de forma lateral contra el buque mural, con la cara bien lateralmente. Para ello también utilizo un chasis de 24 por 30 centímetros, ubicando el rayo central a la altura del CAE. Y con estas tres proyecciones podemos diagnosticar al paciente por posibles fracturas, tumores, infecciones, sinusitis y traumas. Bueno, este fue el protocolo sobre senos paranasales. Chao, chao. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Ordóñez Peñafiel, estudiante del programa de Biología e Imágenes Diagnósticas del CEA Palmira. En este momento vamos a hablar sobre uno de los temas de la guía que seleccionó en Anatomía Radiológica, sobre la tarea número 4, reconocimiento y presentación anatómica. En este caso yo seleccioné lo que fue el tema de órbitas, que por definición la órbita es una cavidad orbitaria, es una cavidad ósea conformada por 7 huesos ubicados en el cráneo. La cavidad rodea y proporciona una protección mecánica al ojo y a las estructuras de los tejidos blandos. Están relacionados a este. Los huesos que forman la órbita contienen varios forámenes y a través de los cuales pasan estructuras neurovasculares importantes como el nervio óptico, el par craneal, desde el encéfalo hasta el ojo y la cara, y así mismo en viceversa. Aquí podemos ver un poco la ilustración de lo que es una radiografía de órbitas. Aquí podemos ver las órbitas con cada una de sus partes, que viene siendo el ara mayor de las esfenoides, el palatino, el frontal, el etmoides, el lacrimal, el maxilar superior y el cigomático. Las órbitas tienen tres proyecciones básicamente, que vienen siendo como las más comunes, que podemos ver la proyección de PA de órbitas, que se utiliza un chasis de 24 por 30, un rayo central que va a nivel medio sagitario, a nivel axial, un diagnóstico que se utiliza más que todo para dolores, inflamaciones, fisuras, malformaciones de los huesos, entre otros. La posición es en bipedestación. La posición estructural, el paciente debe estar en bipedestación con la frente y la nariz, con la frente y la nariz apoyada sobre el buque. La línea orbimetal debe tener unos 20 grados de angulación por encima del rayo. Los criterios de evaluación vienen siendo: la imagen no debe estar ratada, debe observarse claramente y en sí y sin superposición de estructuras. Deben observarse las hendiduras de los esfenoides proyectándose por encima de los bordes, y ambos peñascos. También deben visualizarse los bordes orbitarios superiores y laterales. Aquí podemos ver otras proyecciones, que viene siendo la oblicua de órbita. Se utiliza el mismo chasis que es de 24 por 30. El rayo central enviado perpendicularmente al buque y saliendo por la órbita. El diagnóstico es prácticamente para lo mismo: para dolor, inflamaciones, fracturas, fisuras, malformaciones de los huesos y entre otros. La posición es igual que la anterior mencionada, en bipedestación. El paciente debe estar en bipedestación apoyando el cigomático, nariz y mentón de la órbita, afectada de tal manera que la cabeza que rodea, que la cabeza rotada, hay que rotar la cabeza unos 50 grados al respecto del buque. Los criterios de evaluación para este debe ser que la imagen no debe estar ratada, debe observarse claramente y sin superposición de estructura del conducto óptico, debe visualizarse en sentido transversal. También se debe visualizar los bordes superiores y lateral y la órbita. Otro de las proyecciones es la RAIDS, que se utiliza otro tipo de chasis, ya viene siendo un 8x10 o un 18x24. El rayo central hay que alinear el PSM con la barbilla y la nariz en contacto con el buque. El diagnóstico viene siendo prácticamente para lo mismo: dolores, inflamaciones, fracturas, fisuras, lo que son malformaciones de los huesos y entre otros. La posición puede haber ambas, que una es en decúbito supino y la otra también puede ser en bipedestación, pero como la más común que se ve es la decúbito supino. La posición estructural es ajustar la cabeza de manera que el PSM forme un ángulo de 53 grados con el plano de la placa. Girar la cabeza unos 37 grados desde la postura anterior. Los criterios de evaluación: el agujero óptico debe proyectarse en el cuadrante infraexterno de la órbita. El conducto óptico debe verse en sentido transversal. Deben observarse los bordes superior y lateral y de la órbita. Debe apreciarse estrictamente la colimación de la radiografía. Aquí podemos ver una de las proyecciones, en este caso como haría la EPA de órbitas, pues la anterior. Aquí podemos visualizar lo que es una radiografía. Acá es la oblicua de órbita.
Y aquí la raíz. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ciel Hurtado y para esta actividad de imagenología convencional les voy a explicar los protocolos de cráneo. El cráneo tiene varias proyecciones, les voy a traer algunas. Les voy a explicar la lateral, la PA, la AP, la TON y la Schuller. Vamos a empezar por el lateral. Para la lateral se usa un chasis de 24 por 30 en sentido transversal. El rayo central tiene que ir perpendicular penetrando 5 centímetros por encima del MAE y se centra el receptor de imagen o chasis en el rayo central. El diagnóstico puede ser traumatismo o un dolor muy fuerte. La posición del paciente tiene que estar sentado y erguido o en posición semiprona. La posición de la estructura dice que se coloca la cabeza del paciente de modo que el plano sagital medio quede paralelo al plano del rayo del receptor de imagen. Dice que se inmoviliza la cabeza y la respiración debe ir suspendida. O sea, el rayo se lanza cuando el paciente está sin respiración. Los criterios de evaluación, o sea, lo que da muestra de que la imagen está bien tomada, se tienen que ver el cráneo completo, sin giros ni inclinación, los techos orbitarios y las alas mayores de los esfenoides superpuestos, las regiones mastoideas y los MAE superpuestos, las ATM superpuestas, la silla turca de perfil, la penetración radiográfica de la región parietal, la columna cervical, sin la superposición del maxilar inferior. Bueno, ahora vamos para la proyección PA. Para esto también se usa un chasis de 24 por 30, pero en sentido longitudinal. El rayo central es perpendicular de manera que salga por el nacio, o sea, por acá. Diagnóstico de dolor. La posición del paciente dice que se coloca el paciente en decúbito prono o sentado. Se apoyan la frente y la nariz del paciente en la mesa o contra el buque. Se flexionan los codos del paciente y se le colocan los brazos en una posición cómoda. Dice que la posición de la estructura tiene que estar, dice que se ajusta la flexión del cuello del paciente de modo que la LOM quede perpendicular al plano del receptor de imagen. Los criterios de evaluación son, se tienen que ver el perímetro craneal completo con las 3 tablas del hueso escamoso claramente diferenciadas, la misma distancia del borde lateral del cráneo al borde lateral de la órbita en ambos lados y los rebordes petrosos simétricos. Para la proyección AP también se usa un chasis de 24 por 30 y sentido longitudinal. El rayo central va dirigido al nasion con una inclinación cefálica, o sea, cefálica hacia arriba, de 15 grados. Diagnóstico de dolor. La posición del paciente dice que debe estar en decúbito supino con el plano sagital medio del cuerpo centrado en la rejilla. La estructura debe estar, la estructura a evaluarse o para el examen debe de asegurarse que esté en el plano sagital medio y la LOM sean perpendiculares al receptor de imagen. Los criterios de evaluación para esta proyección AP son: se tiene que ver el perímetro craneal completo con 3 zonas diferenciadas de hueso escamoso, la misma distancia del borde lateral del cráneo al borde lateral de la órbita de ambos lados y los rebordes petrosos simétricos. Estos criterios son los mismos de la proyección PA. Para la proyección TON también se usa un chasis de 24 por 30 longitudinal. El rayo en esta proyección se dirige a través del agujero magno formando un ángulo de caudal de 30 grados. Caudal sería hacia abajo, cefálico hacia arriba, caudal hacia abajo, con la LOM
de 37 grados con la LIOM. El diagnóstico puede ser dolor también. El paciente debe ir en posición supina o sentado erguido. La estructura debe estar, dice que se ajusta la cabeza al paciente de modo que el plano sagital medio quede perpendicular a la línea media del receptor de imagen. Se debe flexionar el cuello del paciente hasta que la LOM quede perpendicular al plano del RI. La misma distancia del borde, para los criterios de evaluación, se tiene que ver la misma distancia del borde lateral del cráneo al borde lateral del agujero magno. En ambos lados, lo que indica que no existe rotación. Se tiene que ver la misma distancia en los dos y eso indica que no hay rotación. Dice que las pirámides se tienen que ver simétricas, el dorso de la silla y las apófisis crinoides posteriores visibles dentro del agujero magno. O sea que el dorso de la silla y las apófisis deben verse dentro del agujero magno. En la proyección Schuller se usa también el chasis de 24×30 longitudinal. El rayo central debe ir orientado a través de la silla turca perpendicular a la LIOM. El diagnóstico puede ser traumatismo. El paciente debe ir en decúbito supino o sentado y erguido. Dice que se unan las rodillas del paciente para relajar los músculos abdominales. La estructura, cómo debe ir posicionada la estructura. Se ajusta la cabeza del paciente de manera que el plano sagital medio quede perpendicular al receptor de imagen. Los criterios de evaluación son las estructuras de la base del cráneo claramente visibles, como demuestra una penetración adecuada, la misma distancia del borde lateral del cráneo a los cóndilos mandibulares en ambos lados, lo que indica que no existe inclinación. Dice que también se deben de ver los cóndilos mandibulares por delante de las pirámides petrosas y los peñascos simétricos. Bueno, estas serían las proyecciones. Por aquí podemos ver unas imágenes. Esta sería la lateral del cráneo. Podemos ver al paciente aquí de lado, hacia dónde va dirigido el rayo central, cómo está posicionado su brazo. Y aquí podemos ver cómo quedó la imagen. En la PA de cráneo podemos ver que el rayo entra por acá por la parte posterior. El paciente está así con las manos puestas en el buki. Así quedaría la radiografía. Esta es una AP de cráneo. Vemos aquí el paciente, vemos hacia dónde entra el rayo central y ese sería el resultado. Y en el método de Tone es parecida a la AP de cráneo, pero con una angulación diferente. Podemos ver cómo queda la radiografía, más que todo como la parte de arriba del cráneo. Y el método de Schuller, vemos cómo está el paciente girado hacia arriba, con la frente hacia arriba, y vemos cómo por donde entra el rayo central. Y miren cómo queda la radiografía. Esto sería todo, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Nasli Joana Cadena Matabajoy, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar sobre los maxilares. Bueno, los maxilares tenemos lo que es el maxilar superior y el maxilar inferior, como los vemos en las imágenes. El maxilar superior, este es un hueso par que forma la mayor parte del tercio medio de la cara. Este contribuye a la formación del techo de la boca o paladar duro, el suelo y las paredes laterales de la cavidad nasal y el suelo de la órbita ocular. Entre sus funciones del maxilar superior tenemos el soporte de los dientes superiores, la participación en la masticación y el habla, y la contribución a la estructura de la cavidad nasal y la órbita ocular. El maxilar inferior, como nosotros lo conocemos como mandíbula. La mandíbula es el único hueso móvil de la cara. Forma parte inferior de la cara y contiene los dientes inferiores.
Entre sus funciones está también el soporte de los dientes, sería ya de los dientes inferiores, la movilidad para la masticación, el habla y la expresión facial. La inserción de los músculos masticatorios importantes también es una de las funciones. En los maxilares encontramos lo que es la articulación temporomandibular. Esta articulación permite los movimientos de la mandíbula para la masticación y el habla, y es una articulación sinovial de tipo bicondilar que está ubicada entre el cóndilo mandibular y la fosa mandibular del hueso temporal. Para los maxilares para el maxilar inferior se toma la proyección submento-vertical, que se realiza con un chasis de 18 por 24 centímetros y el rayo central debe ir perpendicular al alión y centrado en el punto medio entre los ángulos mandibulares. El diagnóstico puede ser una fractura y la posición del paciente se lo coloca urgido ante una silla vertical o en decúbito supino. La posición o la estructura: se extiende el cuello del paciente completamente, se apoya la cabeza sobre el vértice y se ajusta la cabeza de modo que el plano sagital medio quede vertical. Se coloca la alión tan paralela como se pueda al plano del receptor de imagen. Si no se puede extender el cuello para la alión, quede paralela al plano del receptor de imagen, se encima la rejilla y se coloca paralela al león. Se inmoviliza la cabeza y para la toma, pues la respiración debe estar suspendida. Los criterios de evaluación: debe verse a la misma distancia entre el borde lateral del cráneo y el maxilar inferior a ambos lados, los cóndilos mandibulares por delante de los peñascos y la sínfisis llegando hasta el borde anterior de la cara, de manera que el maxilar inferior no quede escorzo. Se maneja también otra proyección del maxilar inferior, que es la axiolateral oblicua. El chasis 18 por 24, el rayo central orientado 25 grados en sentido cefálico para que atraviese directamente la región mandibular de su interés. El diagnóstico: una fractura. La posición del paciente: se coloca al paciente sentado en posición semiprona o posición semisupina. La posición de la estructura: se coloca la cabeza del paciente en una posición lateral con la línea interpupilar perpendicular al receptor de imagen. El paciente debe cerrar la boca y debe juntar los brazos. Se extiende el cuello del paciente de modo que el eje longitudinal del cuerpo mandibular quede paralelo al eje transversal del receptor de imagen. De este modo se evita la superposición de la columna vertical. Si se va a realizar la proyección sobre la mesa, se coloca el receptor de imagen de modo que todo el cuerpo mandibular quede sobre sí mismo. Se gira la cabeza del paciente para que la zona de interés quede paralela al receptor de imagen del siguiente modo: la rama: se mantiene la cabeza del paciente en una posición lateral verdadera, el cuerpo se gira a la cabeza del paciente 30 grados hacia el receptor de imagen y se gira la cabeza del paciente 45 grados hacia el receptor de imágenes en la sínfisis. Los criterios de evaluación: debe verse la rama de la superposición de la parte contralateral del maxilar inferior, la rama o el cuerpo sin elongación ni escorzo, la rama en la superposición de la columna cervical y la región mentoniana sin la superposición de la pared contralateral del maxilar inferior. También tenemos para el maxilar superior un estudio que se puede realizar, que es la proyección Waters, que se requiere de un chasis 18 por 24. El rayo central debe ir perpendicular para que salga por el ancatión. Y el diagnóstico: fracturas, evaluar los senos paranasales, detectar sinusitis, anomalías óseas. La posición del paciente en decúbito prono o sentado erguido y se centra el plano sagital del medio cuerpo del paciente en la línea media de la rejilla. La posición de estructura: se apoya la cabeza del paciente en la punta del mentón extendido, se hiperextiende en el cuello de manera que la línea órbito-meatal forme un ángulo de 37 grados con el plano del receptor de imagen y se centra el receptor de imagen a la altura del acantión. Los criterios de evaluación: la misma distancia a ambos lados entre el borde lateral del cráneo y la órbita, y también debe verse los rebordes petrosos proyectados inmediatamente por debajo de los senos maxilares. Muchas gracias.